¿Qué tal? Vamos a ver entonces hoy cómo resolver un triángulo rectángulo para hallar los catetos, el cateto opuesto, el cateto adyacente, la hipotenusa y poder reconocer después funciones trigonométricas o las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. En este tema, para reconocer que un triángulo es rectángulo, debemos tener aquí un cuadradito. Si tú tienes este cuadradito, entonces significa que este de aquí se trata de un triángulo rectángulo. Entonces, siempre frente a este rectángulo recto, ángulo recto, siempre recibe el nombre de hipotenusa. Está representada con una H. Los dos lados se van a llamar catetos, ¿ok? Este va a ser un cateto y este va a ser otro cateto. Entonces, dependiendo del ángulo agudo en el cual nosotros vamos a trabajar, puede ser él o puede ser él, estos catetos reciben nombres diferentes. Entonces, uno de ellos va a ser cateto opuesto y el otro va a ser cateto adyacente. Muy bien, vamos a ver un ejemplo por aquí. Miremos por acá en estos dos triángulos. Recuérdate, siempre frente al 90 está la hipotenusa, ¿ok? En este primer triángulo vamos a trabajar respecto a este ángulo llamado alfa. En este caso, siempre el que está frente al alfa se va a llamar el cateto opuesto. Para ahorrar simplificaciones, solamente vamos a llamar así. Este va a ser el O del opuesto, pero en realidad es cateto opuesto, o también llamado si está al frente. Ahora, el que está frente al ángulo recto se llama hipotenusa y el cateto que te queda va a ser el cateto adyacente a este ángulo alfa. En este caso vamos a llamarle a este lado A, va a ser el cateto adyacente. Ahora, si nosotros trabajamos respecto a este ángulo 90 en este otro triángulo, recuerda siempre la hipotenusa nunca va a cambiar, siempre va a estar frente al ángulo recto. Muy bien, entonces frente a este ángulo beta, frente a ese ángulo beta, ese se va a llamar cateto opuesto. ¿Ok? Cateto opuesto. Vamos a llamarle O de opuesto, pero se representa como cateto opuesto. En algunos está CA o CO, que es cateto opuesto. Y el cateto que te queda se va a llamar el cateto adyacente. Muy bien, esto vas a ver más adelante que te va a servir para recordar las funciones trigonométricas. Es decir, cómo reconocer las razones trigonométricas más fácilmente. Muy bien, tenemos aquí un rectángulos, porque aquí están ángulos rectos, y vamos a comprobar cuáles son las hipotenusas, los catetos opuestos y los catetos adyacentes. En este primer ejemplo, el que está frente al 90 se va a llamar hipotenusa, ¿ok? El que está frente al ángulo alfa, o sea, si este es alfa, el que está al frente, se va a llamar cateto opuesto. Y el al lado que te queda, o sea, el cateto que te queda va a ser el cateto adyacente. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Recuérdate, siempre frente a 90 se llama hipotenusa, ¿ok? El ángulo que está frente al ángulo alfa, el lado que está frente al ángulo alfa, se va a llamar el cateto opuesto, o sea, vamos a representar con una O. Y el lado que te queda se va a llamar el cateto adyacente, ¿ok? Muy bien, siguiente. En este siguiente triángulo, el que está frente a 90, siempre es más fácil identificar el que está frente a 90. El lado que está frente a 90 se llama hipotenusa. El lado que está frente al ángulo que te están pidiendo hallar se llama el cateto opuesto. Y el cateto que te queda se va a llamar cateto adyacente, ¿no? Sencillo. Y por último, vamos a ver en este triángulo rectángulo cuáles son los lados, sus nombres. Recuerda, frente a 90 se va a llamar hipotenusa. Es el lado más largo del triángulo. Frente al ángulo alfa se va a llamar el cateto opuesto. Y el lado que te queda se va a llamar cateto adyacente. Muy bien, una vez que ya reconociste, vamos a dejarte una tareita para ti y tú vas a colocar los lados del triángulo. Estos ejercicios son para ti, ponle pausa al video y las respuestas van a aparecer cuando cargue totalmente el video. Muy bien, aquí están las soluciones de los ejercicios. Recuérdate siempre que el que está frente a 90 es la hipotenusa, que es la más sencilla de hallar. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Y el que está frente al ángulo de referencia que te piden hallar se llama el opuesto, ¿no es así? Está frente a 90 el opuesto, aquí está el opuesto y aquí está el opuesto. Por lo tanto, el lado que te falta se llamaría el cateto adyacente. En este caso, todos estos de aquí van a ser los catetos adyacentes. Sencillo, ¿no? Muy bien, nos vemos en otro video donde vamos a resolver cómo hallar las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Por favor, suscríbete al canal y si quieres ver más videos relacionados a razones trigonométricas, dale el link en la lista de reproducciones o en el cajón de abajo que te dejo